Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música, melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 34. Locución, Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 20.6. El hospital ideal. La seguridad para un joven mamífero es su madre. Para un niño es la sensación de su nido, del ambiente de confianza que lo rodea. La seguridad para una persona enferma tiene que ser una feliz sensación de bienestar. Nuestros hospitales actuales son institutos de tortura y de muerte, donde no se habla para nada de sentirse bien. No tiene que ser así. Con el dinero que hoy se paga por el ingreso de un día en un mísero hospital de distrito, el paciente podría estar en un hotel de primera categoría con 2 camareros personales y también en un sanatorio de lujo con una enfermera propia a disposición. A mis pacientes no les hace falta ni una cosa ni la otra, necesitan un ambiente caliente y seguro en el que sentirse como en casa, en el verdadero sentido de la palabra. Esto constituye la base para una terapia psíquica cuando el paciente tiene que permanecer bajo observación o recibir tratamientos diarios. A fin que el paciente esté en la máxima tranquilidad, hace falta, sin embargo, que en este hospital ideal haya un pequeño departamento de cuidados intensivos para hacer frente a las complicaciones imprevistas o también previstas y predecibles de tipo orgánico y cerebral. Un departamento intensivo así tiene que ser adecuado con un aparato de tomografía axial computarizada propio, de modo que los pacientes durante su proceso de curación no corran el riesgo de asustarse por el pronóstico terrorífico de médicos externos, faltando los análisis de sangre diarios que normalmente se realizan por cualquier control sin sentido. A pesar de eso, los pacientes deberían poder tener un nivel de diagnóstico médico óptimo conforme al internacional, cosa posible sin muchas dificultades desde el momento que esta loca caza diabólica de las metástasis malignas falte. El paciente en vagotonía que se siente bien, tiene buen apetito, duerme bien, está sano. Lo más importante son las enfermeras, las hermanas de los enfermos, Krankenschwester, sus amigas, que poseen conocimientos médicos. Cierto que no es siempre posible crear una gran familia como la que conseguí crear cuando intenté durante 3 meses realizar mi ideal de casa de los amigos de Dirk. La última vez intentaron castigarme por esto, tachándome de ofensa contra la regulación en materia de profesiones y ocupaciones. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, es extremadamente necesario abrir los lugares de cura donde el paciente se sienta en casa, como sucedía en la casa de los amigos de Dirk. A menudo los pacientes me han dicho que el periodo pasado en esta casa de cura ha sido el más bonito de su vida. Las cajas de salud siempre me han boicoteado. Quien podía pagar el precio del hospedaje lo pagaba. Para los que no podían pagar, los colaboradores hacían la colecta. Éramos una gran familia sin pánico, cada uno ayudaba cuando estaba de buen ánimo y descansaba cuando estaba cansado. A la hora de comer llegaban todos juntos según sus posibilidades. Quien podía estar solamente acostado se hacía llevar con la cama al lado de la gran mesa común de la comida. En ningún hotel se reía tanto y tan sinceramente como en nuestra casa de los amigos de Dirk. Además, es importante el hecho de que los pacientes podían llevar a sus familiares si lo querían, si era necesario, porque se sentían bien, había que consentirlo. Este tipo de familiares no molesta para nada, porque normalmente se trata de los componentes más positivos del círculo familiar. Nunca es bastante el cuidado con el que se elige al personal, incluidos los médicos.
Deberíamos imaginarnos que seremos nosotros mismos los que nos dejaremos atender por esta enfermera, por ese médico o por esa mujer de la limpieza, en caso que estemos realmente mal. Sin embargo, si la atmósfera en la casa es agradable, podemos a menudo hacer constataciones sorprendentes. Casi cualquier persona tiene puntos fuertes para un aspecto y solo hace falta la ocasión para aprovecharlos. Esas personas entonces desarrollan capacidades extraordinarias que nadie habría sospechado jamás. Me acuerdo de un cómico profesional que era capaz de hacer reír hasta llorar incluso a la gente más tétrica. Un desayuno sin él no era un desayuno. Una paciente cocinaba menestra con gran entusiasmo y su alegría más grande era cuando todos apreciaban su sopa, que realmente tenía un sabor exquisito. Al final no había comida sin la sopa de Genoveva. Enseguida todos los pacientes entusiasmados trabajaban en la sopa, que se cambiaba cada día a una forma cada vez más rica. Al final eran tantos los pacientes cocineros que tuvimos que formar un segundo grupo que cocinase por la tarde, pero naturalmente bajo la supervisión de Genoveva. Un paciente era conductor de profesión. Su mayor placer era poder llevar a alguien en coche a algún sitio. Cada tarde sus pasajeros lo elogiaban haciendo que brillara como un árbol de Navidad y todos estaban contentos. No se trata solamente de tener ocupado al paciente, sino que hace falta motivarlo y que su enfermedad se vuelva un tema secundario. Se ha estado malo, pero no es importante, puesto que se ha vuelto a estar sano. Hay dos modos para tranquilizar a un paciente. Uno es aquel gracias al cual considera como algo evidente curarse en la casa de los amigos de Dirk, porque también los otros se curan. Estos pacientes tienen fe, lo que es una cosa positiva. Para los más inteligentes de entre los pacientes eso no basta, quieren entender el sistema. Esto es un hecho positivo, dado que es posible entenderlo. Se aconseja, por lo tanto, según mi experiencia, tener regularmente cursos de perfeccionamiento para este segundo tipo de pacientes. En muy poco tiempo se puede ser hábil especialista por lo que respecta a las radiografías y las tomografías axiales computerizadas. Esto me alegraba mucho. Si llegaba un nuevo paciente apenas podían esperar que lo hubiese visitado y establecido la dirección a seguir, así como la tomografía axial computerizada y las radiografías estuviesen listas. Pero entonces no se les podía parar, tenía que contar 20 veces su conflicto, haciéndolo visiblemente de buena gana y con una sonrisa cada vez más grande. Su conflicto, del que no habían podido hablar en un año ni siquiera con la mujer que amaban, ahora se contaba a todos con desenvoltura, sin balbucear, como si fuese lo más obvio del mundo. E incluso se trataba de un verdadero problema de tipo técnico, económico, etc. Toda una compañía de especialistas y expertos entre los pacientes se reunía y en un abrir y cerrar de ojos estaba resuelto. Un paciente que había sufrido un conflicto a causa de un problema económico y se había devanado el cerebro durante 6 meses, no podía menos que confiarse con un compañero paciente que era director de un gran banco. Este hizo una breve llamada a un estimado colega que resolvió el asunto en 10 minutos. Así fue ayudado a resolver su conflicto y el otro durante 3 días fue el gran rey. Los dos eran felices. Personas que antes habían estado tan cerca sienten su nueva vida en la tierra como un regalo del cielo. Se comportaban de nuevo humanamente. Algunos se volvían sabios. 20.7. Un ejemplo. Documentación de Cell. Cómo se procede sistemáticamente en la nueva medicina. Caso del profesor doctor jubilado H a los 70 años diestro. El paciente antes de la solución del conflicto. El paciente después de la solución del conflicto. 1993. Esquema sinóptico del conflicto y de la evolución de la enfermedad. 1. ¿Ya tratado por la medicina oficial? No. 2. ¿Ya tratado por la medicina oficial y abandonado? No saben contestar. 3. ¿Seguido solo por la nueva medicina sin conocimiento preliminar antes de la aparición de la enfermedad? Sí. ¿Seguido solo por la nueva medicina sin conocimiento preliminar antes de la aparición de la enfermedad? No saben contesta. 5. ¿Seguido por la nueva medicina solo en un segundo momento durante la nueva enfermedad? No sabe, no contesta. 6. Conflictos biológicos iniciales con manifestaciones en el órgano. 1. Conflicto existencial o de prófugo con carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo en la fase postconflictolisis tuberculosis renal. Y 2.
conflicto del agua o del líquido con necrosis del parénquima renal del riñón derecho e izquierdo, hipertonía en la fase posconflictólisis, quistes renales, y normalización de la presión sanguínea. 7. Número de conflictos iatrogénicos consiguientes con relativa manifestación a nivel orgánico. Ninguno. 8. Número total de conflictos biológicos con manifestación a nivel orgánico. 2. 9. Condición actual del paciente. Se siente perfectamente bien. Diagnóstico de la medicina oficial. Hipernefroma del riñón izquierdo. Quiste renal del riñón izquierdo. Quiste renal de la cavidad del parénquima renal del riñón derecho. Hipertonía. Informes y documentación original. Urografía endovenosa del 2 de noviembre de 1992. Tomografía axial computerizada, que a partir de ahora nombraré TAC renal del 10 del 11 de 1992. TAC cerebral del 23 de noviembre de 1992. TAC cerebral del 18 de febrero de 1993. TAC renal del 19 de febrero de 1993. TAC renal del 25 de mayo de 1993. TAC cerebral del 26 de mayo de 1993. TAC cerebral del 15 de marzo de 1994, TAC renal del 15 de marzo de 1994. 7 páginas de informes médicos o documentos originales. Anamnesis personal. El paciente profesor H pertenece a la generación que ha vivido la guerra. A los 18 años y medio fue enrolado en la Segunda Guerra Mundial y mandado al frente oriental de Rusia. 2 días después del final de la guerra terminó en un campo de prisioneros ruso. Fue deportado a Siberia, donde conoció diferentes campos. En 1992 el profesor H sufrió la terrible muerte de cáncer de su primera mujer y seguidamente se había interesado por la nueva medicina antes de que se le diagnosticase nada. Cuando tuvo que enfrentarse a su diagnóstico de cáncer y le propusieron la terapia de la medicina oficial, su respuesta fue no gracias. Anamnesis clínica. El paciente pertenece al insólito caso de los que durante casi 50 años han llevado encima 2 conflictos en suspenso. Se puede suponer que el paciente en los tiempos de encarcelamiento tuviese contacto con los gérmenes de la tuberculosis. Conflictos biológicos. Primer DHS, el 10 de mayo de 1945, 2 días después del final de la guerra, el paciente terminó en un campo de prisioneros ruso en el frente oriental. A él y a su compañero les quitaron todo, perdió contacto con su tropa y fue transportado a Siberia. El paciente entonces sufrió un conflicto prófugo o existencial con un carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo a nivel orgánico. Literalmente tenía lo mínimo para sobrevivir y lo único que le esperaba eran terribles voces. Segundo DHS, la realidad fue peor de lo que este paciente hubiese imaginado. Le trasladaron varias veces a campos diferentes donde los prisioneros morían como moscas. En uno de estos campos tuvieron que trabajar en una fábrica de coches. El paciente trabajaba como atornillador. De noche dormía en cajones de patatas. La temperatura exterior descendía a menos de 30 a 40 grados. Los prisioneros no tenían mantas para taparse. El fuego con el que se calentaban tenía que ser apagado por la noche. Se tumbaban vestidos en las cajas de madera y sufrían un frío terrible. La letrina estaba a unos 500 metros y se pasaba un frío de muerte hasta que se llegaba. A mitad de camino, los rusos tenían puestos de guardia ocultos en los que había guardias con porras para vigilar que nadie orinara de camino a las letrinas. Si alguno no conseguía aguantarse, se llevaba un porrazo en la cabeza. A menudo por la mañana había 1 o 2 muertos congelados en el camino. En uno de estos sucesos, el paciente sufrió un conflicto del agua, uno por la propia orina. El paciente pudo reducir el conflicto gracias al hecho de que consiguió una lata en la que poder orinar de noche y que luego por la mañana vaciaba. El paciente sufrió un conflicto del líquido que afectó a los 2 riñones y causó necrosis del parénquima renal. La presión sanguínea seguramente aumentó en esa época, pero obviamente en el campo de prisioneros jamás se midió. El paciente fue liberado gracias a una amnistía concedida para todos los austríacos el 12 de diciembre de 1947. Después de la guerra, cuando estaba nuevamente en Austria, siguió soñando con estas experiencias terribles que tuvo a los 19 años, unas 2 veces por semana, regularmente y durante 47 años.
Evolución de la enfermedad. Los dos conflictos en suspenso con carcinoma de los túbulos colectores del riñón y necrosis del parénquima renal de los dos lados no se encontraron a nivel médico en estos 47 años, aunque el paciente tuviese siempre una presión sanguínea elevada que oscilaba entre los 170 y los 160 y se le trataba con antihipertónicos. No se pensó nunca que tuviese relación con los riñones. El paciente mantenía activos los dos conflictos con sus sueños. No estuvo en condiciones de hablar con nadie de estas experiencias hasta que llegó a Burgao. Con la muerte de cáncer de su primera mujer, el paciente se interesó por el tema de la medicina alternativa y seguidamente participó en 2 conferencias en Graz de la nueva medicina sin saber todavía nada de su propia enfermedad. Desde ese momento entendió el sistema y se decía: si me encuentran algo, ya sé lo que tengo que hacer. El 2 de noviembre de 1992 se le descubrió un carcinoma de los túbulos colectores en el riñón izquierdo por medio de una ecografía y de una sucesiva urografía con medio de contraste. El catedrático le dijo que tenía un tumor de los riñones, probablemente maligno, que había que operar urgentemente, que existía el peligro de metástasis. El paciente se sonrió negando con la cabeza. El profesor se enfadó y dijo que el paciente no había entendido el significado del diagnóstico. Por lo tanto, le volvió a explicar el peligro con mucha insistencia y dijo que no había tiempo que perder. El paciente sonrió de nuevo, le dio las gracias y le dijo que buscaría una segunda opinión. El catedrático le dijo que podía ir a cualquier clínica, que cualquier médico le diría lo mismo, pero que no fuera ningún charlatán. El paciente sabía bien a lo que se refería el catedrático. Entonces llamó a Colonia y a Burgao y le aconsejamos que se hiciera una tomografía axial computerizada de los riñones y del cerebro. Le dijimos también que debía tratarse de un conflicto del agua o del líquido, lo que había en el fondo. El diagnóstico preciso se podía hacer solo teniendo una tomografía axial computerizada de los riñones. El 5 de diciembre de 1992, el paciente vino con las 2 tomografías axiales computerizadas a Burgao. Durante ese tiempo había entendido algo, dado que el paciente solo había tenido un grave conflicto del agua, igual a conflicto de la orina en su vida, y había reflexionado intensamente sobre este punto, porque este conflicto de la orina era uno de los conflictos con los que soñaba cada 2 o 3 noches. Cuando vimos su tomografía axial computerizada en Burgao, nos quedamos un poco perplejos hasta que pudimos aclarar, interrogando al paciente, los 2 procesos ya citados, porque veíamos en el riñón izquierdo tanto un carcinoma de los tubos colectores como un quiste renal reciente ventralmente. Además se veía una necrosis del parénquima renal en el riñón derecho. El resto fue rutina. Encontramos en concordancia con las imágenes del ataque cerebral que el carcinoma de los túbulos colectores todavía estaba activo. El conflicto del agua, que evidentemente a causa de su gravedad había afectado al mismo tiempo a los 2 relés de los riñones, había entrado en solución en el relé del riñón izquierdo. De aquí la presencia del quiste renal fresco en el riñón izquierdo en posición ventral, mientras que el relé del riñón derecho mostraba todavía mucha actividad conflictiva y por lo tanto las 2 necrosis del riñón derecho no mostraban todavía ninguna formación de quistes. En la nueva medicina sabemos que hay conflictos activos en suspenso, que también, como en el caso de este paciente, pueden durar 47 años sin causar tumores enormes, si la intensidad conflictiva se disminuye mucho y permanece presente solo en los sueños. Lo fascinante de la nueva medicina es que estamos en condiciones de establecer enseguida por la tomografía axial computerizada cerebral no solo el tipo de conflicto o del contenido conflictivo, sino también de descubrir, por decirlo así, por medio de una investigación criminal o de entender casi con certeza si los conflictos se encuentran en la fase de conflicto activo o de post-conflicto lisis. Si, como en este caso, encontramos una situación tan bien definida, podemos estar seguros de que se trata justo de los 2 conflictos arriba citados, de tal modo que para este paciente pudimos individuar también al momento un conflicto muy viejo que estaba presente solo en los sueños. La siguiente evolución confirmó nuestra anamnesis. El paciente nos preguntó qué sucedería entonces. Los médicos presentes en Burgao, entre los que había un oficial sanitario, le dijeron que sucedería lo siguiente si conseguía hablar cada vez más y mejor de sus conflictos. Por ejemplo, con la mujer actual. 1. Respecto al conflicto del prófugo con carcinoma de los túbulos colectores con una alta probabilidad, tendría sudor nocturno, que es característico de la tuberculosis renal, porque todos los viejos soldados en el frente
habían acumulado bacterias tuberculosas. Eso no era algo para asustarse, sino que era muy positivo, porque el carcinoma de los túbulos colectores renales de esa manera sería demolido por calcificación. No sé completamente, al menos en gran parte. Era importante el hecho de que no hacía falta operar y que la función de los riñones se hubiese conservado e incluso mejorado. Contra esta hipótesis no se ponía ni el informe del laboratorio del 14 de abril de 1993 en una cultura en un cultivo de Lowenstein negativa y un test Nielsen coloración de las micobacterias negativo de la orina. En este punto, como sabemos, el paciente ya había pasado el importante periodo de sudor. Por desgracia, no tuvimos ninguna posibilidad de obtener esos informes antes durante el periodo de sudoración. 2. Por lo tanto, se refiere al conflicto del agua igual a de la orina, la formación del quiste en el riñón izquierdo ya estaba en marcha. En el riñón derecho comenzaría con toda probabilidad en breve tiempo. El paciente tendría un poco de fiebre, la llamada glomerulonefritis, y la presión sanguínea 260-120 se habría normalizado a valores típicos de su edad, y todo sin recurrir a fármacos. Sucedió justamente así. La evolución, como podemos ver en un vídeo, se documentó en todas las fases por los radiólogos, entre otros también por el jefe de radiología de la Universidad de Graz. Después de la tomografía axial computerizada renal del 15 de marzo de 1994, el jefe del departamento radiológico del hospital de Elisabethinen Spital, que había realizado también la TAC renal del 10 de noviembre de 1992, se alegró con el paciente por no haberse dejado operar, a pesar de la opinión del catedrático de urología. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.